Hola, ¿qué tal? Le damos una cordial bienvenida el día de hoy. Qué bendición que puedan acompañarnos en nuestro nuevo devocional del día de hoy. Qué bueno que nos están sintonizando. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición para ustedes, tal como lo ha sido para nosotros. Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Nayeli Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor y me encuentro en compañía del pastor Fernando Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos esta bendición tan grande de poder estar con ustedes en su jornada devocional. Estamos iniciando un nuevo año 2023, y con él se abren múltiples bendiciones, múltiples oportunidades. En nuestro tiempo con Dios vamos a estar meditando, ya empezamos a meditar en el libro de Santiago, y cuando terminemos Santiago vamos a estudiar Filipenses y vamos a terminar con Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo número 5. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartir esta bendición con otras personas. Como decía mi esposo, vamos a estar estudiando en el libro de Santiago y el capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo 2, del versículo del 1 al 13, y este devocional le hemos llamado, pastor, el ABC de las relaciones saludables. El ABC de las relaciones saludables. Qué importante, Nayeli, es poder establecer relaciones de bendición. Relaciones donde nuestro trato sea amable, donde nuestro trato sea conforme a lo que el Señor nos ordena en su palabra. Y creo que el libro de Santiago, Nayeli, nos va a ayudar mucho en cuanto a las relaciones en este capítulo número 2. Y eso nos lleva al primer punto y es muy importante. El punto número 1 le hemos llamado aceptemos a las personas sin diferencia. Pastor, y esto es tan importante, ¿verdad? Lo hemos mirado muchas veces. Hay veces conocemos a las personas y las juzgamos por su vista, por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo, si son personas muy agradables o son personas muy rudas, y ya desde ahí nos hacemos una idea y prejuzgamos. Pero vamos a estudiar en esta versión de la Biblia lo importante que es no hacer acepción de personas. Así es, el versículo número 1 nos lo dice muy claro, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces Santiago va al punto, va a lo práctico y dice: aquí nuestra fe en Jesucristo la tenemos que vivir sin ningún tipo de diferenciación, sin hacer acepción de personas. Y sabes, Nayeli, creo que muchas veces nosotros cometemos el error de a veces prejuzgamos a las personas, ya sea por su apariencia, ya sea también por su edad, ya sea también por los logros académicos o los logros en cuanto a las cosas que han hecho en la vida, entre otras cosas, sobre todo, sabes, también en el área económica. Por ejemplo, el versículo número 2 dice: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre: quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Qué importante, Nayeli. Creo que esto es clave. Si aprendemos nosotros a abrir esta llave, a usar esta llave y abrir esta puerta de bendición, creo que vamos a ser de bendición para muchas personas. Y eso nos lleva al punto número 2, que es brindemos amor sincero. Muchas veces, como yo les decía al inicio, nos dejamos ir por las personas, por si nos caen bien, si congeniamos con ellos. Muchas veces ni siquiera ese interés económico por el carro que traen o la ropa que traen, sino nos sentimos a gusto con alguien y preferimos estar obviamente con el grupo con el que nos sentimos cómodos, y a la gente con la que no, pues no nos acercamos. Pero tenemos que aprender a dar un amor sincero, pastor, aunque hay veces nos cuesta, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el versículo número 8, dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nayeli, creo que este versículo nos da algunas indicaciones muy categóricas. Por ejemplo, nos habla de que si nosotros cometemos el error de no amar sinceramente y comenzamos a hacer diferenciaciones, ¿verdad?, a hacer acepción de personas, de alguna manera lo que dice Santiago, estamos cometiendo pecado.
estamos transgrediendo la ley del Señor y estamos mal en nuestra manera de llevar adelante el verdadero amor. Y pienso, Nayeli, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 20, cuando Juan nos está diciendo lo siguiente, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y creo que eso es una gran verdad, ¿verdad? Podemos decir que amamos al Señor, pero si tenemos algún tipo de diferencia, si tenemos algún tipo de inclinación hacia cierto grupo de personas y no somos amorosos en general, como el Señor espera que lo seamos, de alguna manera, número uno, somos mentirosos, y número dos, estamos cometiendo un pecado. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad, pastor? Esto que dice que si no aceptamos y no amamos, estamos violando una ley. Así que de allí el punto número 3 que dice, cuidemos nuestro trato con los demás. Nadie quiere estar transgrediendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, aunque hay veces es difícil. Y yo creo que el trato a las personas es de lo más delicado que hay, y tenemos que tratar a las personas, dicen muchas veces, trata a las personas como tú quieres que ser tratado, y creo que esto es muy cierto, pastor. Así es. Por ejemplo, el versículo número 12 nos dice, por ejemplo, algunas pautas para poder aprender a cómo tratar a las personas. Dice, y así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago nos habla, número uno, de que tenemos que hablar. Y yo creo que en el trato diario que tenemos con las personas, Nayeli, la manera en cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio, debe ser algo que nos debe de marcar, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que al final dice también, y cómo hacer, y hacer así. Nos habla entonces que tenemos que cuidar nuestras palabras, Nayeli, que tenemos que cuidar nuestras actitudes, y que debemos de cuidar también, al final de cuentas, nuestras acciones, al final, en este capítulo. Creo que yo lo he comprobado muchas veces en mi trabajo, el tener una actitud agradable, amable con las personas, una palabra tranquila, muchas veces hace la diferencia. Así que yo te animo que en este día tú pongas en práctica estos 3 puntos que hemos compartido de hoy. El primer punto es, pastor, es el ABC de las relaciones saludables. La letra A, aceptemos a las personas sin diferencias. La letra B es brindemos amor sincero. Y la letra C, cuidemos nuestro trato con los demás. Qué bendición que hayamos podido compartir esta palabra del Señor, que es una palabra hermosa, fresca, necesaria en estos días, y qué bueno que nos puedas sintonizar. Por favor, comparte este video si ha sido de bendición con otras personas, y espero que puedas volver a sintonizarnos el día de mañana. Que el Señor les bendiga, le mandamos un abrazo. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.